ahora, estas son las noticias más importantes hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Estamos ya con nuestro resumen de noticias en esta mañana del 25 de octubre de 2024. Es viernes. Festejamos a San Gavino y estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a través de logosradio.com.mx y a través de Mágica FM 98.7. Putin dice que un acuerdo con Ucrania deberá tener en cuenta las realidades en el terreno. El presidente ruso Vladimir Putin dijo el jueves que un eventual acuerdo de paz con Ucrania, donde el ejército ruso controla un 20% del territorio, debería basarse en las realidades del campo de batalla. AFP en español tiene toda la información. El presidente ruso Vladimir Putin calificó el jueves de ilusoria la perspectiva de una derrota de su país en Ucrania. Según él, son ideas que solo pueden hacerse quienes no conocen la historia de Rusia, ni tienen en cuenta la cohesión, unidad y fuerza de espíritu que han prevalecido en su población durante siglos. Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar durante la cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán, donde Moscú espera forjar un frente unido de economías emergentes contra las potencias occidentales. Durante el encuentro, el líder ruso enfrentó llamados de sus aliados de los BRICS para poner fin al conflicto en Ucrania, donde Moscú lanzó una ofensiva en febrero de 2022. Pero Putin advirtió que un eventual acuerdo de paz con Ucrania, donde el ejército ruso controla un 20% del territorio, debería basarse en las realidades del campo de batalla. Estamos dispuestos a analizar cualquier propuesta de negociaciones de paz basadas en las realidades en el terreno. No aceptaremos otra cosa. Poco antes de su intervención, los diputados rusos ratificaron un tratado de defensa con Corea del Norte, en medio de informes de que Pyongyang envió miles de soldados a Rusia para su posible desplazamiento a Ucrania. Kiev aseguró el jueves que Rusia ya desplegó soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk. Putin no desmintió el jueves el despliegue de tropas norcoreanas en su país, al indicar que los rusos estaban cooperando con sus amigos norcoreanos, y añadió: "Lo que haremos es asunto nuestro". Venezuela y Nicaragua se quedan fuera de los BRICS por presión de Brasil. La decisión obedecería a un veto del presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien habría manifestado su descontento por la polémica reelección de Nicolás Maduro. El mandatario chavista, por su parte, viajó expresamente a Kazán para reunirse con Vladimir Putin e intentar fortalecer la posición internacional de Venezuela. DW en español tiene el dato. Una victoria diplomática de Brasil, la exclusión de Nicaragua y de Venezuela entre la nueva lista de países que serán asociados a los BRICS. El gobierno de Lula da Silva venía trabajando las últimas semanas para bloquear la inclusión de estos dos países que, curiosamente, el Partido de los Trabajadores de Lula había tenido relaciones históricas, pero que se han deteriorado el último tiempo. El principal asesor en asuntos internacionales de la presidencia, Celso Amorín, había dicho que Brasil no se oponía a la inclusión de nuevos países siempre y cuando tengan peso político y contribuyan de alguna manera a la pacificación en el mundo. Lo cierto es que el gobierno de Lula ha tenido relaciones que se deterioraron tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio. Lula acaba de ser acusado de ser un agente de la CIA por el Procurador General de Venezuela y las relaciones están en un nivel de deterioro avanzado. Tanto es en el caso de Nicaragua también que Brasil rompió relaciones en agosto pasado con la expulsión de su embajador en ese país luego de que Lula se manifestara contrario a la persecución de obispos y padres católicos en Nicaragua. Una nota aparte tiene que ver con la inclusión en la lista de estos 13 países que entrarán como socios en los BRICS
BRICS de Bolivia y Cuba, los dos países que en la región eran apoyados por Brasil para ingresar formalmente. Está claro que la cumbre de Kazán se presentaba como una escenificación para Putin de una muestra de poder, de que no está tan aislado como Occidente, especialmente la Unión Europea y Estados Unidos gustaría, y de hecho hay que decir que más de 20 jefes de Estado se dieron cita allí en Rusia y de países relevantes como Sudáfrica, China y también India. El presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy que es irreversible el camino de avance hacia un mundo multipolar y de alguna manera parece haberle mostrado o enrostado a la Unión Europea y a Estados Unidos de que Rusia, tras la invasión en Ucrania y pese a las fuertes sanciones comerciales, no está tan aislado como esos sectores gustarían. Viaje a Trujillo, la cuna de la extorsión en Perú. Fue en 2006 en Trujillo, en el norte de Perú, donde las bandas comenzaron con el chantaje violento a partir del cobro de un cupo a los transportistas. Hoy la extorsión se ha masificado y se ha convertido en la principal fuente de ingreso para las bandas criminales. AFP en español nos cuenta. Acá apégate un vago, un pendejo, un chetmare que me llama a dar una solución. Todo comienza con un mensaje al celular de la víctima, una amenaza y la solicitud de dinero. Si no se realiza el depósito, entonces los extorsionadores dinamitan o tirotean la fachada de la casa o establecimiento de la víctima. Y las consecuencias pueden ser mortales. Los familiares que están lejos también tienen temor hasta visitarnos. Los amigos ya nos miran mal, no nos quieren ni siquiera pasar la voz, nada, porque tienen temor también por su vida. La modalidad delictiva comenzó en 2006 en Trujillo, en el norte de Perú, con el cobro de un cupo a los transportistas. Pero hoy la extorsión se ha masificado y se ha convertido en la principal fuente de ingreso para las bandas criminales del lugar. Comercios, mototaxistas o colegios. Nadie escapa a los tentáculos de la extorsión. Este profesor, que abrió un colegio hace 20 años en una barriada de Trujillo, recibió una amenaza en abril. O pagaba $2.500 o le hacían estallar su establecimiento. No hemos pagado absolutamente nada, ¿no? Por eso nos han puesto la bomba. Y suspendimos la clase durante una semana. Más que todo uno teme por su vida, ¿no? Porque prácticamente son delincuentes que amenazan y como habrá podido ver los mensajes extorsivos, está en riesgo la vida no solamente de uno mismo, sino de la familia. Según la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú, las pequeñas empresas están perdiendo unos $1.600 millones anuales por cuenta de la extorsión. Yo no veo que nuestras autoridades trabajen fuertemente en cuanto a la seguridad. Y lamentablemente debido a la inseguridad que hay ahorita, no solamente acá en Trujillo, ya prácticamente está en todo el país. En todo el país está esto. Y ya prácticamente los negocios, al menos pequeños y medianos, ya no podemos estar trabajando en paz. Las principales bandas detrás de la extorsión son los pulpos y la jauría, que imponen su ley y su marca en la ciudad, dejando adhesivos en las fachadas de las casas y en los vehículos que extorsionan. Las autoridades admiten que es una pandemia criminal, pero no se dan por vencidas. El trabajo del control difuso, el control social es muy importante para la sociedad en este tipo de momentos, para que ellos conozcan quiénes son las personas que están tras esta pandemia criminal. Uno de los pulpos es Jean Piero García, conocido como Cortadedos. La policía intensificó su cacería después del escalofriante caso del hijo de un empresario que estuvo cautivo 6 días y a quien le mutilaron 6 dedos de las manos para presionar a que su padre pagara $3 millones. Finalmente fue capturado la última semana de septiembre. Yo le puedo decir, señor periodista, objetivamente, que el crimen no se está ganando, no soy triunfalista, nos falta mucho por hacer. En 2023, las autoridades recibieron 23.000 denuncias de extorsión, un aumento de más de 500% con respecto a 2021. Este año, hasta septiembre, la policía había registrado poco más de 14.200 denuncias. Nacionales.
En información nacional, médico mexicano pide ayuda a Salinas Pliego para salir de Cuba. Esto le respondió. El empresario Ricardo Salinas Pliego rechazó apoyar a un médico que pidió ser regresado a México por la falta de luz en Cuba. El Universal nos informa. El empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a ser tendencia en redes luego de que rechazó apoyar a un médico mexicano que pidió regresar a México tras la falta de luz en Cuba. Por medio de la plataforma X, el doctor Raúl Guerrero publicó un mensaje donde solicitaba la ayuda del gobierno de México para salir de la isla, pues desde hace más de 90 horas no hay luz ni agua. Sin embargo, al no tener éxito con la petición, optó por recurrir al fundador de Grupo Salinas, quien no dudó en responder de manera contundente. @Ricardo Salinas, sácanos de Cuba. El Consulado de México en La Habana no nos ayuda a salir a médicos residentes del CONACYT, por favor. Llevamos más de 90 horas sin luz, sin agua y el alimento es escaso, explicó. Por su parte, el dueño de TV Azteca respondió fiel a su estilo: disfrute lo votado, acompañado de un emoji de risa. Ante la respuesta del empresario y las burlas de otros usuarios, el presunto médico eliminó su cuenta de X, pues los internautas se percataron de que él mismo llamó deudor de la nación al dueño de Electra el pasado 28 de agosto, luego de que se pronunciara acerca de la mayoría calificada de Morena en el Senado. Mejor paga lo que debes y luego hablas. Eres un deudor de la nación. Se lee en la respuesta del médico. La corrupción en Chiapas ha llegado a lo más alto. Corrupción en gestión de recursos públicos, asignación de contratos y el consentimiento a las organizaciones criminales a través de Imagen Noticias. El gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, ha sido acusado en múltiples ocasiones de corrupción por las diversas irregularidades en la gestión de recursos públicos, asignación de contratos y el consentimiento a las organizaciones criminales. Una de esas formas de corrupción es el dejar hacer, dejar pasar. Hoy están las peores posiciones. Las denuncias y acusaciones de corrupción han encontrado en muchas ocasiones una barrera en las instituciones responsables de fiscalizar y sancionar. Yo he vivido casos cercanos, ¿verdad?, de gente que ha sufrido abuso de autoridad, ¿verdad?, tal vez de medios bajos operativos, ¿verdad?, policías que por cómo te ven te tratan. Las pruebas del desvío de recursos están en la investigación que se realiza desde el 2020 por el Sistema de Administración Tributaria contra la Administración de Escandón Cadenas al utilizar empresas clasificadas como empresas que facturan operaciones simuladas al otorgarles contratos irregulares por un monto de 2.576 millones. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas desvió en 2 años 2.576 millones de pesos a través de 10 empresas factureras. Buscan revocación de mandato de Rubén Rocha Moya por violencia en Sinaloa. El colectivo Ciudadanos Organizados por Sinaloa presentó una solicitud por escrito para iniciar el proceso de revocación de mandato de Rocha Moya. El Universal nos informa. Buscan revocar el mandato del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras la ola de violencia que azota el estado. El colectivo Ciudadanos Organizados por Sinaloa, entre cuyos miembros se encuentra Rafael Morgan Ríos, ex líder estatal del Partido Acción Nacional, presentó una solicitud por escrito ante el órgano electoral estatal para iniciar el proceso de revocación de mandato del gobernador Rubén Rocha Moya. Los firmantes del documento, representados por Miguel Ángel Murillo Sánchez, solicitaron a las autoridades del Instituto Estatal Electoral los requisitos legales como formatos oficiales para la recolección de firmas, las especificaciones claras de los requisitos que deben llevar los formatos para que cuenten como válidos. Los miembros del colectivo aseguraron que una vez que hicieron entrega de la petición oficial por escrito para iniciar el proceso de la revocación de mandato del gobernador Rocha Moya, que son motivados a usar esta herramienta legal ante la inquietud que priva a la entidad a causa de la inseguridad y la violencia que se vive. Arturo Fajardo Mejía, presidente del Instituto Estatal Electoral, explicó que esta petición tendrá que ser analizada y discutida en el seno del Consejo General del organismo para determinar si cumplen con las normas y leyes vigentes para darle cauce. 200 militares llegan a Chiapas para reforzar seguridad. Unos 200 elementos del ejército mexicano provenientes de Veracruz llegaron a Chiapas para reforzar la seguridad como parte de la estrategia federal del plan de 100 días. N+ Noticias nos informa.
El contingente se sumará a los recorridos y operativos de la 31 Zona Militar de Chiapas, que despliega personal en la región frailesca, donde se han reportado actos violentos, enfrentamientos y asesinatos por la disputa que mantienen dos grupos criminales en la zona. Quienes reforzarán la estrategia de seguridad del estado de Chiapas de conformidad con el plan de los 100 días para reducir los homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Los soldados buscarán privilegiar el fortalecimiento de la inteligencia, investigación y coordinación con autoridades estatales y garantizar la disminución de los delitos de alto impacto, además de garantizar la paz y tranquilidad en los municipios de la zona frailesca de Chiapas. Evitar los homicidios dolosos en la jurisdicción donde vamos a participar, para ayudar con la población e inclusive también, en caso de ser necesario, la aplicación del plan de N3 en el área. Esperamos que su disciplina, presencia, espíritu de cuerpo, iniciativa y voluntad de servicio contribuyan a crear un entorno de paz y seguridad en beneficio de los chiapanecos. Con este refuerzo, se busca disminuir los actos de violencia que han generado en los últimos meses grupos de civiles armados en los municipios de Villaflores, Villacorso y Jaltenango de La Paz. Juan Álvarez Moreno, Noticias N+. Estatales. En el panorama estatal, mujeres migrantes denuncian ser víctimas de la trata de blancas en Chiapas. En su camino hacia Estados Unidos, mujeres migrantes denuncian ser víctimas de la trata de blancas durante su estancia en Chiapas, siendo explotadas física y económicamente. Milenio tiene la información. A veces nos rodean para un hotel, que hay hombres que pagan de más y pues nos llevan para un hotel diferente. La trata de personas es el mayor peligro que cientos de mujeres migrantes enfrentan al llegar a México por la frontera sur. En la mayoría de los casos denunciados, los proxenetas enganchan a sus víctimas prometiéndoles trabajos durante su estancia en Tapachula o Suchiate, Chiapas. Pero la realidad es que las secuestran y las explotan sexualmente. Resulta que llegó un hombre a pedirme, ofrecerme trabajo. Yo en realidad no sabía de qué se trataba. Entonces, cuando yo vi qué tipo de trabajo era, pues era una prostitución. Milenio recorrió los llamados botaneros y centros nocturnos de Tapachula y Suchiate, que se encuentran regularmente en el centro de ambas poblaciones. También recorrió algunas calles de estas ciudades fronterizas, donde las mujeres son explotadas y controladas sexualmente por hombres, que las observan desde lejos para amenazarlas y cometen indiscreciones. Hay tipos morbosos, se pasan, le piden muchas cosas, algo que yo no quiero ni hacer. Y lo más peligroso que me ha pasado es que hubo un tipo que me obligó y me puso la pistola en la cabeza, prácticamente me amenazó de muerte. Además de la explotación física, también está la económica. Las mujeres reclutadas en Tapachula deben pagarle a sus proxenetas una cuota de 2,500 pesos diarios. En Suchiate, la cuota es más alta, pues cada mujer otorga el 40% de lo que gana a su enganchador. Mayormente son extranjeras. Pues será de 10 chicas que tienen, 2 o 3 serán mexicanas y las demás son extranjeras. De donde mayormente vienen son de Honduras, El Salvador y unas cuantas de Guatemala. Durante su cautiverio, las mujeres migrantes viven hacinadas, viven su dolor en silencio y pocas son las que logran huir. Obviamente, como todas vivimos prácticamente en un cuarto, pues lloramos, decimos cosas que nos queremos ir. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Roberto Hernández se dedica a la elaboración y grabado de cruces de placas de granito. El arte de la elaboración y grabado de cruces, placas y todo lo relacionado con panteones hechas de granito es un oficio que se ha ido perdiendo con el paso de los años, siendo Roberto Hernández uno de los últimos artesanos tuxtlecos. Julio Huerta nos informa a través de Canal 13 Chiapas. El arte de la elaboración y grabado de cruces, placas y todo lo relacionado con panteones hechas de granito es un oficio que se ha ido perdiendo con el paso de los años, siendo Roberto Hernández Jiménez uno de los últimos artesanos tuxtlecos que realizan esta labor. Mi papá fue conserje del ICACH y por su rato había un señor que le fue enseñando y ahí
ya por su rato trabajaba y como me fui creciendo, pues aquí me quedé, pues, no, ya no pude seguir estudiando, aquí me quedé. Y yo ya lo agarré a 2 manos el trabajo, porque él, nomás por rato que salía de la escuela, venía a comer y trabajaba un ratito y ya se iba otra vez. Trabajaba todo el día. El local de don Roberto lleva más de 50 años y espera que dure bastante tiempo más, ya que le ha enseñado este oficio a sus hijos, así como su padre a él, para que sean ellos quienes continúen con su legado. El problema de que casi la gente no muy quiere porque se lastiman la yema de los dedos y ese es que no le gusta, pues. De ahí este trabajo ya no muy hay, ya los grandes maestros que conocí yo ya no existen, los talleres ya no existen también. El artesano comenta que los pedidos que le realizan han bajado debido a la entrada del azulejo al mercado. Sin embargo, con el debido cuidado, los trabajos realizados con granito son más duraderos, a diferencia del azulejo que se desprende con el paso del tiempo. Este lo que quiere es mantenimiento, pero mucha gente no le da mantenimiento, ahí se acaba. Cuando quieren darle mantenimiento ya no se puede porque ya está negro, ya no sale, ya. Y ahí dándole mantenimiento al granito todo el tiempo brilla, pues. Don Roberto contó que antes se elaboraban nichos más grandes y vistosos, pero con el paso del tiempo la demanda de estos ha bajado, y ahora lo que más se venden son las cruces por el costo y tiempo de elaboración. Informó para Noti 13, Julio Huerta. Realizan cateos en búsqueda de la pequeña Liliana. Justicia para Lupita, solo tenía 12 años de edad y fue asesinada y enterrada en el patio de una casa. Con el nombre de Víctor José N. fue identificado la persona que se presume fue quien ultimó a la menor Liliana. Él vive junto a sus abuelos en la casa que fue cateada, donde fue encontrada enterrada en el barrio Colón. Hasta el momento las autoridades han iniciado su búsqueda por varios puntos de la capital, ya que al momento de ingresar al inmueble ya se había dado a la fuga. Canal 13 Chiapas nos cuenta. La tarde de este miércoles se realizó una movilización policíaca al norte poniente de la capital en las inmediaciones de la séptima norte y quinta poniente del centro de Tuxtla Gutiérrez, donde vecinos reportaron el presunto hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de edad, por lo que se activaron los protocolos correspondientes. Pero la verdad pues está cerrado y qué bueno, la policía tiene que hacer su trabajo, ¿verdad? Y por favor les vuelvo a repetir a la policía, a lo que les corresponde esto, que por favor agilicen esto, nos interesa, tenemos miedo de que a otra persona, a otro niño, a otra adolescente, a otra persona, sea mayor o quien sea, pueda volver a suceder algo así. Diversas unidades de la policía municipal llegaron al lugar y acordonaron el área para evitar que la escena fuera contaminada, al tiempo de dar aviso a personal de servicios periciales. Cabe señalar que de forma extraoficial se había indicado que una menor se encontraba en el patio trasero de una casa, por lo que las autoridades indagaron al respecto. Se presume que el cuerpo de la menor sea el de Liliana, vendedora de chicharrines. Sin embargo, las autoridades no han confirmado este lamentable suceso. Informó para Noti 13 Maximiliano Mazariegos. EZLN protesta en la Ciudad de México por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez y la violencia en Chiapas. Bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se manifestaron en la Ciudad de México para exigir justicia por la muerte del padre Marcelo Pérez y por la violencia en Chiapas. El Universal tiene la información. Cientos de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional protestaron en la Ciudad de México ante la violencia que vive Chiapas y para exigir justicia por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, reportado el domingo 20 de octubre. La marcha salió del antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa hacia el Zócalo capitalino la tarde del 24 de octubre. Exigimos que se haga justicia. Que se haga justicia y que sea viral de que sí hay una guerra, que es mentira que digan que no es una guerra. En caso del padre Marcelo Pérez, por levantar la voz, por hablar
por defender los más desprotegidos, los más necesitados, los más humildes. Fue su delito para arrebatarle la vida. Porque también son entrenados, porque también distribuyen drogas dentro de los CCH, dentro de las... Los contingentes expresaron que los pueblos indígenas de Chiapas han sido víctimas de amenazas con armas de alto poder, quema de casas, robo de sus pertenencias, cosechas y animales, para despojarlos de las tierras que ocupan y trabajan en forma pacífica desde hace más de 30 años. Asimismo, denunciaron que sufren presiones por parte del crimen organizado para que los zapatistas sean desalojados y acusan que existe un acuerdo del crimen organizado con los distintos niveles de gobierno para dar carácter de legal a este despojo. Desde 2021, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional advirtió de los vínculos entre el gobierno de Chiapas con los cárteles de la droga y denunciaban desde entonces el crecimiento del narcoparamilitarismo, que tiene ahora a Chiapas sumergido en la más sangrienta guerra. Durante la manifestación, los asistentes repartieron volantes para informar a la gente la situación que vive Chiapas, mientras que otro grupo de manifestantes realizaron pintas en alusión al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Locales. En información local, a través de Miguel Ángel García de Logos Radio, la reliquia llegó a la iglesia de San Judas Tadeo en San Cristóbal de las Casas. La noche del miércoles a las 11, los fieles podrían visitarla desde las 7:30 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Tanto desde el jueves como el día de hoy viernes y también el sábado, la reliquia será entregada a las 5 de la tarde en la caseta de peaje de Chiapa de Corzo. La reliquia recorrerá varias parroquias del estado de Chiapas y de otras regiones de México, completando su peregrinación en los primeros meses de 2025. La fiesta en honor a San Judas Tadeo se celebra en México el 28 de octubre, una fecha en la que los fieles le atribuyen milagros relacionados con el trabajo, la salud y la protección. Cada año en esta fecha se realizan celebraciones en las iglesias donde se venera su imagen, mientras que la reliquia ya se encuentra en San Cristóbal. La reliquia es un fragmento óseo de uno de los brazos de San Judas Tadeo, resguardado en un estuche policromado que representa una mano con 3 dedos apuntando hacia el cielo, con el hueso en el centro. Esta es la información. Estamos aquí en el templo de San Judas Tadeo, la 14 de septiembre, la colonia 14 de septiembre de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y estamos con una de las personas encargadas de este espacio donde podemos ver las reliquias de San Judas Tadeo. ¿Su nombre es, por favor? Marisol. Recibir las reliquias de San Judas Tadeo, ¿qué significa para usted? Pues la verdad es una gran alegría. Nos sentimos muy contentos como servidores, pues de tenerlo aquí con nosotros. ¿Cuántos días estará? Pues vino ayer y se va el 26. Vino ayer 23. Para todos los que nos están escuchando, ¿cuáles son esas reliquias que viene de San Judas Tadeo? ¿Cuál es su? Es su bracito del lado derecho de San Juditas. Ya vio que es el apóstol de Jesús. ¿Algún mensaje para todos los que nos están escuchando? Pues que vengan, porque la verdad es muy milagroso, es un apóstol muy bueno, muy milagroso, muy bondadoso. ¿Sí? ¿Estarán abiertos de qué horas a qué horas en la iglesia? De 7 de la mañana a 10 de la noche. Seguimos en la iglesia de 14 de septiembre de San Judas Tadeo y nos hemos encontrado también a otra persona devota, ella está a San Judas Tadeo. ¿Su nombre es? Julia Obdulia Rosales Martínez. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de aquí, de la colonia del Cerrillo. ¿Del Cerrillo? Sí. Ver las reliquias de San Judas Tadeo. Eso. ¿Qué le ha experimentado para usted? Pues ¿Qué significado? Es un significado muy grande para mí. ¿Qué tiempo estuvo haciendo fila? Estaba yo allá de atrás, hasta afuera, pero ya unos jóvenes me hicieron favor de empezarme aquí adentro.
Esperé, tendrá un rato que estoy esperando, que ya logre pasar. Sí. ¿Cuál es su nombre, por favor? Godelia Bautista Pérez. ¿Usted es de San Cristóbal? Sí, soy de aquí del barrio de Costital. Barrio de Costital. Sí. Viniendo a visitar a San Judas. Sí, en San Judas siempre hemos sido muy devotas. Bendito a él. Y primero Dios y a él nos ha hecho muchos milagros. Y estamos muy agradecidas con él, porque nos ha apoyado muchísimo en todo lo que hemos necesitado. Nos ha hecho muchos milagros. Es una gran emoción que sí. Poder pasar y ver. Sí. Sí, desde anoche lo vinimos a ver, no pudimos darnos el tiempo, pero ya, ahorita nos hizo el gran milagro otra vez. Muchísimas gracias. Que volverlo a ver, porque lo estuvimos esperando desde que lo anunciaron, lo estuvimos esperando. Y es una gran alegría que ya hayamos pasado. Muchísimas gracias. A usted. Ya, primero Dios que ya pasamos, ya. Es una gran emoción que no lo puedo controlar. Sí, para mí sí. Correcto. Muy agradecido. Gracias. Sí. Informó Miguel Ángel García. Hasta aquí nuestro reporte informativo de esta mañana a través de Logos Radio y a través de Mágica FM. Gracias a Dios, ya es viernes. Excelente fin de semana para usted y para toda su familia. Continuamos. Ahora usted está bien informado. Espere nuestro próximo corte informativo.